Shalom amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, el gusto en saludarlos nuevamente. Estamos aquí en la reunión de Kabbalat Shabbat de Javerín Tobim. Lo que vamos a compartir ahora es una reflexión de la palabra del Señor y esperamos que todos sean ministrados. Para aquellas personas que quieran comunicarse con nuestra comunidad o hacer sugerencias o sumarse a la comunidad Javerín Tobim, lo pueden hacer a través del mail comunidadjaverintobim@gmail.com. Bien, la reflexión del día de hoy se denomina especial tesoro. Y lo que vamos a estar tratando es la dinámica espiritual y a su vez observar cómo ocurre un milagro. Para eso vamos a ir al comienzo de todo, de la palabra que es en el Bereshit, en el Génesis. Bereshit quiere decir al comienzo en hebreo. Y vamos a notar algo que aquí señalamos varias veces en Javerín Tobim, en la comunidad, que Bereshit es la combinación de dos palabras hebreas. Una es bará, que quiere decir creó, y la otra es rosh, que quiere decir cabeza. Por eso, por ejemplo, el Rosh Hashanah es cabeza de año en hebreo. Y si nosotros combinamos esas dos palabras, vamos a notar que creó y cabeza nos hablan y nos remiten claramente a Yeshua. Con lo cual, en la primera palabra del Bereshit, del primer libro de las Escrituras, está Yeshua. Y eso tiene que ver con lo que él mismo decía: yo soy el Aleph Tav. Aleph es la primera letra del abecedario hebreo y Tav es la última. O, si no, en la traducción dice el alfa y el omega, el principio y el fin. O sea que notamos que ya en el Bereshit nos encontramos con Yeshua. Y en este caso, Dios lo que hace en la creación, que es lo que comienza explicando, narrando este libro, es todo lo que es la creación. Y en un momento crea los cielos, la tierra, los animales, y crea al hombre y a la mujer. Ahora vamos a ver cómo es ese proceso de creación del hombre y la mujer. Ahora sí les pido que me acompañen a la palabra. Vamos a buscar justamente en el primer libro, en Bereshit, capítulo 1, versículo 27. Yo voy a leer en este caso la palabra en la versión BTX, que es una versión más textual de los textos originales, y dice así: y Elohim, Aleph Tav, el alfa y el omega, o sea, está hablando de Yeshua, porque Yeshua decía: yo soy el alfa y el omega. Creó al hombre a su imagen. A imagen de Elohim, del Señor lo creó, macho y hembra los creó, hombre y mujer los creó. Entonces ahí vamos a ir a un primer concepto muy determinante en la cultura judaica de la palabra, que es el concepto de unidad. Dios crea una unidad hombre, una unidad mujer, a imagen y semejanza de una unidad que es Dios. ¿Y dónde encontramos claramente el concepto de unidad en la palabra? Está en la oración madre del pueblo judío, que es el Shema. Shema en hebreo quiere decir oye o escucha. Ahora, ese tiene un fundamento bíblico, el Shema. Y lo vamos a encontrar, si me quieren acompañar, en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4, Deuteronomio 6, 4, dice: estas son las ordenanzas y los decretos que mandó Adonai a los hijos de Israel en el desierto, después de salir de la tierra de Egipto. Y acá comienza el Shema. Lo voy a leer en castellano o en español. Oye Israel, Adonai nuestro, Elohim, nuestro Dios, Adonai, uno es. Ahí vemos claramente el concepto de unidad. En hebreo se dice Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Escucha, Dios de Israel, Dios nuestro, Dios es uno. Dios es una unidad. Y permanentemente hace concepto de unidad cuando, por ejemplo, habla de una congregación como un cuerpo, de la cual Yeshua es una cabeza. Cada uno de nosotros somos un miembro, por eso dice que uno es mano, el otro es oreja, pero todos conforman una unidad y un cuerpo. Por eso nosotros somos comunidad Javerín Tobim, nos movemos como una comunión. Tiene que haber comunión entre hermanos, un espíritu de hermandad y de unidad. Por eso la palabra dice: reír con el que ríe, llorar con el que llora. Tenemos que tener un mismo sentir entre todos. Cuando la palabra dice en el libro de Hechos que los primeros hermanos estaban unánimes en el espíritu. Por eso el concepto de unidad se repite aún en el Brit Hadashah, en el pacto renovado. Es una constante en la palabra del Señor. Ahora bien,
Les voy a contar qué tiene que ver esto del Shema para entender un poco más la cultura judaica dentro del judaísmo mesiánico. El Shema es la oración prácticamente madre del judaísmo. Cualquier judío que conozcan, sea ortodoxo, tradicional, de la corriente que venga, reformista, sabe el Shema. A mí me había pasado cuando mi mamá hace muchos años, lamentablemente partió, tuvo una infección intestinal y estuvo como 2 semanas en terapia intensiva y partió. Yo en ese momento no creía en Yeshua y me había alejado del judaísmo. Había tenido una formación judaica de chico, primaria y jardín de infantes, hebrea. En el secundario fue un colegio laico y perdí un poco esa cultura. Y yo quería orar por mi mamá, pues se estaba muriendo, estaba en terapia intensiva, entubada, y sinceramente no sabía cómo orar, porque no lo recordaba bien. ¿Qué hice? Iba a la zona de terapia intensiva y con mi mamá, entubada, yo recitaba el Shema. El Shema que es, escucha, Dios de Israel, Dios nuestro, Dios es uno. Sinceramente no sé qué pasó con ella. Eso es uno de los misterios que me voy a enterar cuando esté con el Señor. Pero yo tengo mucha fe que por ese Shema, que se escucha, Dios nuestro, puede haber pasado que Yeshua se le haya presentado a mi mamá cuando estaba agonizando. Lo vamos a ver también como ejemplo típico en el judaísmo en el Holocausto. Si ustedes ven series o películas del Holocausto, en el momento que muchos judíos van a la cámara de gas o los están por fusilar, van a ver aún judíos ortodoxos recitando el Shema. Por eso la importancia de saberlo, porque es bíblico, está en la palabra. Bien, dicho esto, Dios es una unidad. Le pido por favor a la persona que tiene el micrófono abierto que lo cierre, ¿sí? Gracias. Marcos, por favor. Bien, Dios es espíritu. Y lo vamos a ver claramente en la palabra. Vamos a ir a los pasajes que hablan de esto. Les pido que me acompañen de nuevo al Génesis. Hoy estamos fáciles al principio, todo en el Génesis, así no hay que moverse mucho a través de los distintos libros. No, ya vamos a empezar a pasear un poco, pero arrancamos por el Génesis. Génesis 1, versículo 2. Dice, pero la tierra se ha precipitado en caos y vacío, y hubo tinieblas sobre la faz del abismo acuoso, y notemos, y el espíritu de Elohim, de Dios, se cernía sobre la faz de las aguas. El espíritu de Dios. Les voy a citar ahora un pasaje, no hace falta que lo busquen, Juan 4:24, dice, Dios es espíritu, lo dice así claramente, y los que lo adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Define a Dios como un espíritu. Entonces, ¿cómo se produce esa interrelación entre el hombre y Dios? Y después vamos a ir a lo que a todos nos interesa, es cómo obtengo un milagro, porque todos necesitamos uno o varios milagros de parte del Señor. Bien, vamos a volver al concepto de unidad. Adonai Echad, Dios es uno. Tenemos el Abba Padre, tenemos el Ben, como se dice en hebreo, que es el Hijo, que es Yeshua, y después tenemos el Ruach HaKodesh, que la traducción es Espíritu Santo, el Espíritu Santo del Señor. Ahora, el concepto de unidad de Dios, del hombre, es diferente al de Dios. El hombre es tripartito. El hombre está conformado por cuerpo, alma y espíritu. A partir del momento, y esto creo que todos ya lo saben, que aceptamos al Señor, Dios crea. Eso lo vimos en el Bereshit, en el Génesis. Crea los cielos y la tierra, crea los animales, crea al hombre. Ahí es creación. Cuando el hombre acepta a Yeshua, hombre o mujer, pasa a ser hijo de Dios, que es la canción que acabamos de escuchar. O sea, soy hijo de Dios, no soy cualquier cosa, soy un príncipe o princesa del Señor. Y me tengo que posicionar cuando yo oro en esa situación. No soy cualquier cosa. Lo que me está pasando es una circunstancia determinada cuando es mala, pero yo no soy la circunstancia, yo soy un príncipe o princesa del Señor. Y Dios me promete y me va a dar una vida de príncipe y de princesa, porque ese es el destino que tenemos, en la medida que sigamos su palabra y lo obedezcamos. Entonces, vamos a notar aquí una contraposición. La esencia de Dios es espiritual, porque Dios es espíritu, pero la esencia del hombre es terrenal. ¿Cómo logramos entonces la comunicación? Nosotros tenemos que sujetar nuestro cuerpo, alma y espíritu, sujetarlos al Espíritu de Dios, al Ruach HaKodesh del Señor. Y ahí es cuando ya entramos, y es lo que vamos haciendo ahora, a la dimensión divina, la dimensión celestial.
Y es allí donde fluye su poder. Porque con el Espíritu nos comunicamos a través del Espíritu, no hay otra manera. Por eso la palabra se dice que el Espíritu es contra la carne y la carne contra el Espíritu. Ahora bien, vamos a ver, y ahora sí entramos en el título de esta reflexión, que es especial tesoro, que somos muy importantes para Dios. ¿Por qué? Porque Él nos creó, Él nos ama y Él nos creó. Y Él quiere que nos vaya bien. Y Él se preocupa cuando a nosotros nos va mal, cuando desobedecemos, cuando pasamos situaciones de salud, de trabajo, de enfermedad. A Él le interesa nuestra vida, porque somos sus hijos. Yo no conozco padre, tiene que ser muy malo realmente, para que no le interese mínimamente lo que le está pasando a su hijo. Cuanto más nuestro Padre perfecto, que es el Señor. Entonces, la palabra dice que somos nosotros, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para su gloria, pero también que somos un especial tesoro. Y ahora sí, les pido que me acompañen. Vamos a ir al libro de Éxodo 19, capítulo 5. Voy a leer primero la versión Reina Valera, que dice lo siguiente. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis, ¿qué cosa? Mi especial tesoro sobre todos los pueblos. O sea, además de un especial tesoro, escogido por sobre todos los demás. Porque mía es toda la tierra, dice el Señor. Pero si vamos a la versión BTX, dice algo más interesante todavía sobre este mismo pasaje. Estamos en Éxodo 19:5. En vez de decir especial tesoro sobre todos los pueblos, dice, seréis objetos de mi predilección entre todos los pueblos. Eso somos para el Señor. Una joya en sus manos. ¿Cómo no le va a preocupar lo que nos pasa? Cuando hay hermanos que dicen, Dios no me escucha, ¿cómo no te va a escuchar? Hay que ver cómo estás orando, qué es lo que estás pidiendo, qué es lo que estás haciendo. Pero a Dios le importa lo que te pasa. Vamos a ir ahora a Malaquías 3:17. En el versículo 17 de Malaquías 3 dice, y ellos serán míos, dice Adonai Sebaot, el Dios de los ejércitos. En el día que yo preparo serán para mí, ¿qué cosa? Un especial tesoro. Y los escogeré como hombre escoge al hijo que lo sirve. Él te escogió. Nosotros lo decimos muy livianamente, pero Dios, sobre todas las personas que hay en la tierra, un día puso los ojos en vos y dijo, este es mío y este es mi especial tesoro. Por cada uno, porque volvemos al concepto de unidad. Sos una unidad para el Señor, porque así nos creó Él. Vamos a ir al libro de Isaías ahora, capítulo 41. Versos 9 y 10. Isaías 41, 9 y 10. Dice, tú a quien tomé de los confines de la tierra y te llamé de sus extremos, a quien dije, tú eres mi siervo, te escogí y no te deseché. Otra vez, entre todas las personas, Dios puso la mirada en vos. Y dijo, este es mío, y no lo desecho. Y esa posesión es para siempre, no es parcial. Dios no te elige por un rato. Dios no se equivoca cuando elige a alguien. Nosotros nos equivocamos en las decisiones que tomamos y nos alejan del Señor. Pero Dios no se equivoca cuando escoge una persona. No es que te escogió porque, bueno, no queda otro entre el montón y bueno, dale, uno más. No. Dios dijo, este lo quiero para mí. Es un especial tesoro para mí. Ahora, ¿cómo aplicamos estos conceptos de unidad a la creación o provocación de un milagro de parte del Señor y de Yeshua en particular? Vamos a tomar en este caso el capítulo que habla de la mujer con flujo de sangre. Vamos a ir al libro de Marcos, en el Brit Hashá, Pacto Renovado, capítulo 5, y vamos a ir al versículo 21, habla de la hija de Jairo y la mujer con flujo de sangre. Y vamos a ir desmenuzando los pasajes, escrudineando qué es lo que el Señor nos quiere decir. Marcos 5, 21.
Habiendo pasado Yeshua nuevamente a la otra orilla, se reunió con una gran multitud en torno a él, y estaba junto al mar. Acá ya encontramos un detalle. Lo estaba siguiendo no 2, 3 personas, una gran multitud. Eso habla de mucha gente. Vamos a ir al versículo 25 y 26 y ya para meternos de lleno en la historia de la mujer del flujo de sangre. Y una mujer, versículo 25, que llevaba 12 años con flujo de sangre, versículo 26, y que había sufrido mucho de parte de muchos médicos y gastado cuando tenía sin sacar ningún provecho, más bien empeoraba. Acá notamos un par de cosas a tener en cuenta. La mujer llevaba 12 años de flujo de sangre y nadie le daba una solución. Fue a médicos, fue a todos los que podía consultar. No solo que no mejoraba, sino que empeoraba, dice la palabra. Hasta que ella determinadamente, con fe, dice, voy a acudir al Mesías, a quien sí me puede dar la solución, y tengo fe que sí me puede dar la solución. Y quiero que nos pongamos en situación, como dice muchas veces el pastor Fernando, muy correctamente, nosotros tenemos que contextualizar la palabra. En esa época, tener un flujo de sangre prolongado era todo un gran problema, porque la persona era considerada impura y no podía tener contacto con los santos según la creencia de esa época. Y lo vamos a leer en el libro de Levítico, capítulo 15, versículo 19. Levítico 15, 19, dice así: cuando una mujer tenga flujo de sangre, que sea el flujo regular de su cuerpo, permanecerá 7 días en una impureza legal, y cualquiera que la toque quedará impuro hasta la tarde. Imagínese, esto decía la palabra, una mujer de 12 años de flujo de sangre, despreciada por todos lados, y encima que iba a los médicos y no le daban solución. Ahora, acá tenemos que derribar un mito que se enseña muchas veces y lamentablemente no es correcto, de que nosotros nos podemos encontrar o buscar al Señor cuando estamos en santidad solamente. La palabra no dice eso. La palabra dice que Dios habita en la santidad y también con el corazón contrito y humillado. Si nosotros notamos pasajes donde, por ejemplo, Moisés frente a la zarza estaba muerto de miedo, el temor no es de Dios. El temor a Adonai es de Dios, pero el miedo no es de Dios, es pecado. Sin embargo, Dios se le revela en una zarza. Gedeón estaba en un lagar escondiendo trigo, asustado, muerto de miedo, y se le presenta un ángel de parte del Señor. Y así podemos encontrar muchísimos casos. Elías en una cueva, escondido, porque Jezabel lo había amenazado de muerte, con ideas de suicidio, se quería matar, y se le presenta al Señor, en un silbo apacible, dice la palabra. Dios se muestra también en el corazón contrito y humillado. Obviamente tenemos que buscar la santidad, pedir perdón, ponernos a cuenta, confesar lo que hicimos mal, arrepentirnos, hacer teshuvá, vuelta al camino correcto, es la teshuvá, no solo pedir perdón, sino arrepentimiento y vuelta al camino correcto, pero Dios se presenta también de esa manera, porque Él nos ama. Porque aparte la palabra dice, por cuanto todos pecaron fueron destituidos de la gloria de Dios. Si uno no tuviera una santidad total, nadie se podría acercar al Señor, porque el único santo es Dios. No solo que es santo, es 3 veces santo, dice la palabra. Es santo a la tercera potencia. A nosotros nos cuesta ser a la primera. Volvemos a Marcos, perdón, capítulo 5. Volvemos al texto que habla de la mujer del flujo de sangre. En este caso vamos a ir al versículo 27. Marcos 5, 27. Al oír acerca de Yeshua, llegó por detrás entre la multitud y tocó su manto. ¿Qué es lo que tocó? Esto tocó. El talí tocó. Ese era el manto, lo que igual nos habla de la judeidad del Mesías. Él usaba siempre el manto. Ese es el carácter judaico revelado una vez más del Mesías. La mujer tocó el manto judío que tenía Yeshua, que lo identificaba como Mesías judío a los judíos y a los gentiles. Pero esa era su identidad. Seguimos avanzando.
Versículo 28, porque decía, si tan solo toco sus vestidos, seré sanada. Acá tenemos que ver algo característico para provocar el milagro. Ella va con fe, ella no duda de lo que va a hacer. Esta mujer, primero, estaba impura, tenía flujo de sangre. Dijo, igual voy a ir a ver al Mesías. Segundo, toca el manto. Eso habla de una conexión personal, vivencial, que es la que nosotros logramos en oración con el Señor. Logra tocar al Mesías, su presencia toca, simbólicamente Ruach HaKodesh. Tercero, va con fe, sin dudar de que el milagro va a ocurrir, que si ella puede alcanzarlo, el milagro va a pasar. Algo que los médicos le habían dicho que era imposible, con el cual había gastado todo el dinero que tenía, y además su situación empeoraba. Eso declara la palabra. Versículo 29. Y al instante la fuente de su sangre se secó y sintió en su cuerpo que había sido sanada de aquel azote. Ante la actitud que tuvo la persona, Yeshua le concedió el milagro. Y el milagro ocurrió. Lo que parecía imposible, en la presencia de Dios y con fe pasó. Versículo 30 al 32. Al momento Yeshua sintió en su interior el poder que había salido de él y volviéndose a la multitud preguntaba, ¿quién ha tocado mis vestidos? Y acá volvemos al concepto de unidad. La palabra declaraba, lo acabamos de ver, que había una multitud. Sin embargo, Yeshua detiene todo y dice, acá hay una persona que me tocó. Hay alguien importante para mí que me está buscando entre la multitud. Dice, a mí ese uno me interesa. Y sus discípulos, versículo 31, le decían, ¿ves que la multitud te apretuja y preguntas quién me ha tocado? Versículo 32, y miraba alrededor para ver lo que había hecho, quién había hecho esto. Los mismos discípulos le decían, pero hay un montón de gente, ¿qué importa? ¿Quién se va a dar cuenta? Y Yeshua dice, no, a mí ese uno me interesa. Ese uno sos vos y soy yo. Esa es la unidad que a Dios le importa. Porque sos un príncipe y una princesa del Señor. Tu problema a Dios le importa. Tu milagro a Dios le importa, y el mío, obviamente. Y en la medida que yo lo busque con fe y con determinación, Él me lo va a dar. Aunque los demás digan que es imposible. Aunque haya consultado a un montón de gente. Porque ¿cuál es el proceso inverso que solemos hacer? Necesitamos plata, primero, le pedimos al vecino, le pedimos al amigo, le pedimos al banco. Cuando todo me dice que no, ahí le pido al Señor. Cuando la mujer acude desesperadamente al Señor y el Señor, al ver esa actitud, dice, sí, yo te doy el milagro. Versículo 33 y 34. Entonces la mujer, temiendo y temblando, reconociendo lo que le había sucedido, vino y se postró ante él y le dijo toda la verdad. Verso 34, entonces él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, vete en paz y queda sana de tu azote. Al obtener el milagro, la mujer hace algo que todos tenemos que hacer, adoró al Señor, dio gracias y vino y se postró ante él. Es más, inclusive es muy bueno hacerlo antes de que pase el milagro. Eso es mostrar fe. Yo adoro al Señor por el milagro que me vas a dar. Yo creo que ya está hecho. Entonces, vamos a repasar la secuencia del milagro. De acuerdo a este capítulo de la hija de la mujer con el flujo de sangre. Primero, una persona impura, notamos que se acerca al Señor. No le importó estar impura, se acercó igual. Nosotros, obviamente, tenemos que pedir perdón, purificarnos, pero si estás en pecado, estás en pecado. Es cuando tenés que correr al Señor. Es lo que hizo David cuando en el Salmo 51, lo primero que hace es pedir perdón y redactar el Salmo cuando Natán lo confronta. Porque ¿qué nos enseña realmente? No, vos tenés que ser perfecto y mostrar una santidad y mostrar una careta que no tenés, que no sos, porque somos todos muy santos. No, hay que ser sincero, esa es la integridad. Señor, a mí me cuesta esto, ayúdame. Señor, yo te fallé en tal cosa, ayúdame. Esa es la integridad. Y sí, después, obviamente, buscar la santidad. Segundo punto, toca su manto. Tocó el talit. Esto representa la presencia de Dios. La cobertura del Señor, mejor dicho.
Tercer punto, lo hace con fe. Ella no duda en que si se acerca al Mesías y puede tocarlo, lo que para nosotros sería tocar el Ruach HaKodesh, la presencia de Dios, el milagro va a ocurrir. Y por último punto, Yeshua se interesa en ella, se interesa en la persona, en lo que le pasa. Es un especial tesoro, no es uno más. Aún en la multitud, no es uno más. Vos no sos uno más, yo tampoco soy uno más para el Señor. Somos un especial tesoro para Él. De ahí el título de esta reflexión. Vamos a la conclusión entonces. El Señor nos creó como seres únicos, lo vimos en el Bereshit, en el comienzo. Somos únicos e irrepetibles. Vos tenés dones y talentos que yo no tengo y lo mismo al revés. Eso fue determinado por el Dios y por la Ruach HaKodesh, que lo reparte como Él quiere. Nosotros lo que tenemos que hacer es buscar su presencia para que Él nos sorprenda cada día con milagros. Pero tenemos que tener la actitud de buscar el milagro, de buscar la presencia de Dios y de saber que es importante, que lo que a mí me pasa, Dios lo puede resolver y que al primero que tenemos que acudir es a Él. La mujer sufrió tantas decepciones con médicos, con tantas personas que vio y le quitaron tanta plata, porque no puso en primer lugar lo que tenía que poner en primer lugar, que era el Mesías. Si ella hubiera recurrido primero a Yeshua, quizás en vez de 12 años tan malos, hubiera sido meses nada más. Pero sin embargo, cuando lo hace, el milagro ocurre, con lo cual nunca es tarde. Nunca es tarde para volver a los pies del Señor. Él es un Dios de oportunidades. Y vamos a ir ahora a un pasaje. Daniel 12, y es el último pasaje que vamos a ver hoy. Daniel 12, versículo 10. Dice así: muchos serán probados y emblanquecidos y purificados, pero los impíos seguirán procediendo impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Dios nos está hablando. La palabra dice que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, Él está, o sea que Yeshua está ahora acá entre nosotros. Nosotros tenemos que luchar por ser comprendidos y por ser obedientes a lo que Dios nos indica. Porque los impíos lo van a escuchar, pero no van a obedecer. Lo dice la palabra. El verdadero Hijo de Dios va a esforzarse por obedecer y va a luchar por ser un comprendido en los tiempos y lo que Dios quiere decirnos y hablarnos. Entonces, Dios nos va a probar como el oro. A veces uno se pregunta por qué pasamos determinadas pruebas, determinadas tribulaciones. Dios nos está probando. A veces nos metemos solitos, a veces nos mete Él. Pero la palabra dice claramente que para los que aman a Dios, y creo que todos los que están acá y los que deben estar viendo por internet también aman al Señor, todas las cosas ayudan a bien, aún las malas. Que Él nos ayude a ser hijos comprendidos en lo que tenemos que hacer cuando nos da sus indicaciones y obedecer su palabra y teniendo la certeza que comenzó en nosotros la buena obra, la va a terminar. Porque somos, como dice la palabra, su especial tesoro. Hasta aquí la reflexión del día de hoy. Les agradecemos, amigos de internet, de la web, de los distintos dispositivos que nos estuvieron acompañando. Nosotros vamos a seguir acá en el Kabbalat Shabbat de la comunidad Jabrin Tovim. Volvemos a reiterar para los que quieran hacernos comentarios, sugerencias o mandarnos algún mail para sumarse inclusive a la comunidad, pueden hacerlo a comunidadjabrintovim@gmail.com. Fueron ustedes muy amables, muchísimas gracias, bendiciones.